que es Pedro Rafael Gargolov, que es médico psiquiatra, es asesor profesional de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia y coordinador de la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales de nuestra universidad, la Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? Gabriel Morini te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Gabriel. Mucho gusto y gracias por la oportunidad de estar, en una radio de tanto alcance como Radio Provincia y en este programa No Corras. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por atendernos. La primera pregunta que se me ocurre es, cuando ustedes escuchan medios de comunicación, cuando leen medios de comunicación, cuando miran la tele, cuando miran la comunicación en redes sociales, encuentran demasiada burrada que de algún modo los invita o tal vez los obliga a contarnos, la mejor forma de referirse a la salud mental es esta. Sí, sin lugar a dudas que hay errores y de ahí, por supuesto, la existencia de este documento, ¿no? Uh-huh. Partimos de la base de que los medios de comunicación tienen un rol absolutamente fundamental en la percepción que la sociedad tiene de la realidad sobre los problemas de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Y de ahí que como dije, se generó este documento y entre los errores más frecuentes que se cometen es cuando se usa, por ejemplo, la palabra es un esquizofrénico o es una esquizofrenia. Ese comportamiento esquizofrénico de tal o cual. Eso sí. Es terrible, terriblemente erróneo, terriblemente estigmatizante y espantosamente doloroso para quienes padecen, quienes presentan esta enfermedad y por supuesto para sus familiares, ¿no? Uh-huh. Y también de alguna manera para todo lo que sean los proveedores de salud mental, desde médicos, psicólogos y las mismas instituciones. Verdaderamente esto es muy frecuente y se ve por supuesto en todo en todas las personas, ¿no? Desde comunicadores sociales, políticos, artistas, lo que fuera. Y es parte del estigma, ¿no? que está asociado a las enfermedades mentales y el concepto de que la esquizofrenia es una enfermedad crónica que tiene entre sus principales manifestaciones la incapacidad para expresar pensamientos coherentes durante toda la vida, y eso no es verdad, eso es un mito. Uh-huh. La realidad es otra. La realidad es que si bien esa manifestación puede estar presente por algún tiempo breve durante los periodos de recaída, durante la mayor parte de la evolución de la enfermedad no presenta esa condición. Y así muchos más, ¿no? La violencia, por ejemplo, también. Uh-huh. Pedro, ¿qué tal? Buen día, Celina Harry lo saluda. ¿Qué tal, Celina? Leíamos también en este documento que los problemas de salud mental van a ser la primera causa de discapacidad en el mundo en 2030 y que actualmente una de cada 4 personas, lo que se estima es que una de cada 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. Sin embargo, esto que decía Gaby al inicio, ¿no? El tabú que existe detrás de estas patologías, que no sé si está bien dicho con ese término. Sí, y el término en realidad apropiado es trastorno mental. Uh-huh. En nuestro español resulta algo difícil ese término, pero sin lugar a dudas es el que se ajusta, puesto que es el que emplea la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Y dentro de los trastornos mentales, por supuesto, la esquizofrenia es una de ellas, ¿no? Claro. Pero la pregunta, ¿cuál sería específicamente con respecto a este concepto? Claro, digo, ¿por qué se estima que estos problemas serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030? Básicamente porque los trastornos mentales
tienen un importante impacto en tanto no reciban el tratamiento apropiado en el desempeño de las personas y en la pérdida de su calidad de vida, ¿no? Hay toda una corriente que es la que está relacionada con el concepto de carga global de las enfermedades, acuñado ya hace, en el siglo pasado, por un consorcio que se hizo entre la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Universidad de Harvard, en el que hicieron una estimación del impacto que tenían las enfermedades, tomando en cuenta no solo la mortalidad, sino también otras condiciones de pérdida de la calidad de vida. Y esto es el concepto que permite ubicar a los trastornos mentales como muy importantes al momento de estimar el grado de discapacidad y el grado de impacto que va a tener los trastornos mentales, y que viene teniendo a lo largo de los años, ¿no? Y que se ubica como dentro de los primeros en el año 2030, por encima, por supuesto, de todas las por grupo, ¿no? De otros trastornos físicos, como pueden ser los cardiovasculares, metabólicos o el mismo cáncer, ¿no? Pedro, me subo a esa pregunta que hacía recién Celi, que tiene que ver con el tabú, con la dificultad a veces para expresar, para reconocer a aquellas personas que tienen algún inconveniente de salud mental, que es un número muy muy amplio en nuestra población, en la población mundial, y que no tienen la significancia que sí tienen otros problemas de salud ni la misma enunciación, y a punto tal no la tienen. Yo recién lo escuchaba y escuchaba cuando usted decía la dificultad que tiene a veces en nuestro idioma, en el idioma castellano, es que muchas de las enunciaciones están directamente relacionadas a insultos, ¿no? Hay una carga desvalorizante, sí, peyorativa, negativa en esas palabras. Usted decía trastorno, y se me venía a la cabeza el término trastornado, y es, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso? Digo, también de ahí me parece que nace la importancia significativa de este manual que ustedes nos están brindando en los medios de comunicación, ¿no? Sí, sin duda, como bien mencionaste recién, la palabra trastorno suena dura en nuestro lenguaje, en nuestro discurso cotidiano, pero es la que sin lugar a duda corresponde. Utilizar otros términos como padecimiento mental o padecimiento psíquico, que si bien se emplea, y por supuesto respeto esa decisión, quizás desvaloriza un poco la importancia que tienen los verdaderos trastornos mentales, como pueden ser esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y los distintos cuadros de ansiedad, trastornos de ansiedad, que son que constituyen el centro de la preocupación que todo el mundo tiene dentro de quienes son los responsables de las políticas sanitarias y de las políticas en general, ¿no? Precisamente como dije hoy, ¿no? El concepto de violencia, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el estigma, pero a su vez también con la desinformación. La asociación entre desinformación que hay respecto de los trastornos mentales y el estigma asociado a los trastornos mentales es lo que genera discriminación, y la discriminación conduce finalmente a que los trastornos mentales sean una baja prioridad para la comunidad, para los políticos, para todos, ¿no? Cuando en realidad debe ser una altísima prioridad, por lo que se viene mencionando. Una alta frecuencia, 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental a lo largo de la vida, y que va a ser la principal causa de discapacidad. Es decir, ya es momento de empezar a tomar
conciencia y empezar a actuar. Y los medios de comunicación, como dije hoy, por el rol que tienen en la percepción que la comunidad tiene sobre los problemas de la salud mental, es una herramienta más que crítica, ¿no? Sí, pensaba cuáles son las preocupaciones que en este acompañamiento que usted hace a familiares de personas con estos trastornos le dicen, qué les expresa, ¿no? Digo por esto mismo de la estigmatización y cómo esas personas con algún tipo de estos trastornos hace para llevar adelante su vida, ¿no? Para continuar con su vida y tratar de ser justamente eso, incluidos e incluidas pese a esta situación. Digo, ¿cómo son sectorizados? ¿Cómo son dejados de lado? ¿Cuál es la preocupación que las familias les transmite? Claro, bueno, precisamente esto que vos decís es importante y bueno, rescato mi condición de colaborador y de alguna manera quien estimuló la creación del grupo de ayuda mutua de acá de La Plata, que se mencionó al principio, la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas con Esquizofrenia, que tiene ya 20 años de actividad ininterrumpida. Es una de las herramientas claves a través de los cuales los familiares, mediante reuniones regulares, actualmente por supuesto virtuales, intercambian experiencia e información de todo tipo, y eso contribuye enormemente a resolver problemas cotidianos, ¿no? Desde acceso a los medicamentos, acceso, la vía de acceso apropiada para poder recibir distintos tipos de tratamiento, como pueden ser acompañantes terapéuticos, por ejemplo, o para resolver una situación de crisis, es decir, cómo prevenir las crisis o cómo intervenir cuando la crisis ya está instalada. Claro. Y todo eso se logra precisamente con el intercambio que se da a través de la participación en estos grupos de ayuda mutua. El problema está que, claro, en la medida en que la desinformación y el estigma y la discriminación consecuente, como que implica, como dije hoy, una baja prioridad, esto se refleja en las dificultades que hay para acceder a los distintos recursos sanitarios, ¿no? Desde la medicación, como, bueno, los otros distintos tipos de tratamientos psicosociales o terapias psicosociales. Felizmente, desde AFE y con la participación de muchas otras asociaciones de familiares del país, se viene gestando un intercambio muy rico. Precisamente AFE en sus reuniones grupales tiene familiares que participan de distintos lugares del país, desde Jujuy hasta Santa Cruz, de Mendoza hasta Santa Fe, y bueno, y ahí hay un intercambio, como dije hoy, muy rico, y a su vez también con los encuentros de psicoeducación que venimos haciendo muchos de los profesionales que integramos estas 11 asociaciones de familiares del país. Claro. Pedro, cuando Pedro dice AFE, le cuento a la audiencia, a los que recién llegan, está hablando de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que padecen esquizofrenia. Pedro es médico psiquiatra y estamos hablando de un manual que se ha publicado, destinado fundamentalmente a comunicadores y comunicadoras, para que, bueno, digamos bien en torno a la salud mental, para que no incurramos en errores que descompaginan y rompen el sentido verdadero de las cosas sobre las que estamos hablando. La última pregunta, Pedro, pero que tiene que ver con esto, con el acompañamiento de los familiares y demás. Hay como dos lugares comunes siempre frente a algún inconveniente de salud mental. Una es una mirada compasiva, casi paternalista, y la otra es la suposición de que la enfermedad, el trastorno, es irreversible, es incurable.
cómo precisamente revertir esa tendencia, esa mirada que a veces está, ni hablar, en los medios de comunicación muy instalada, pero también en las personas que tienen familiares que están atravesando algún trastorno de esta característica. Está bien. Sí, bueno, precisamente la condición de ser intratables o irrecuperables y que por eso, bueno, serían serían personas de un nivel inferior, es uno de los tremendos mitos y estigmas y errores que acompañan a los trastornos mentales severos. La posibilidad que hoy tienen las personas que padecen esquizofrenia de lograr una vida plena en tanto reciban el tratamiento apropiado y durante todo el tiempo que lo necesitan es extremadamente alta. Eso por un lado, y por otro lado hay un concepto que me parece aplicable a la segunda parte de tu comentario, que es que digamos que los cuidados especiales que las personas con trastornos mentales severos como la esquizofrenia pueden requerir en algún momento es en verdad un apoyo a la diversidad y no constituye una minusvalía. Este es el concepto que creo que engloba la necesidad de mirar a los trastornos mentales con otra visión, ¿no? Con otra posición. Pedro, ha sido muy amable, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo ha sido recibido, lo último, cómo ha sido recibido, o cómo está siendo recibido este manual de recomendaciones para los comunicadores y comunicadoras? Bueno, felizmente está siendo recibido muy positivamente. Hemos recibido los autores principales, el doctor Ricardo Corral y yo, pedidos de entrevistas por distintos medios. Por ejemplo, ayer fue un canal de televisión de Mendoza, después fue también una radio, con sede en Buenos Aires, y también, en el diario local y en otros diarios del interior del país. Felizmente ha tenido una buena repercusión, incluso estamos pensando hacer una fuerte movida en el transcurso de este año a través del círculo de periodistas locales que tiene personas que están fuertemente comprometidas con esta movida, ¿no? Pedro, Bien. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, como dije al principio, muy amable. Un gusto, Un abrazo. hasta luego. Buenos días. Hablábamos con el doctor Pedro Rafael Gargolov, es psiquiatra, es médico psiquiatra, asesor profesional de la Asociación de Ayuda de Familiares de Personas que Padecen Esquizofrenia, coordinador de la Mesa de Trabajo de Salud Mental de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata.